Buenas tardes. En primer lugar, quisiera trasladar las condolencias a todas las familiares, amigos de las personas fallecidas en el curso de esta crisis sanitaria. Son momentos difíciles para el país, pero especialmente para aquellas personas que han perdido a seres queridos. En segundo lugar, trasladar el agradecimiento de nuevo de parte del Gobierno y el mío propio a todas las personas que en este momento nos están cuidando. Sin cuidados no hay economía, sin cuidados no hay vida y en este momento hay muchos profesionales sanitarios, gente que trabaja en la cadena de abastecimiento, personal de limpieza, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras muchas profesiones y personas que están haciendo enormes esfuerzos por cuidarnos a todos y a todas. Creo y estoy convencido de que después de esta crisis seremos capaces de volver a poner los cuidados en el centro de la vida, especialmente los cuidados colectivos. En tercer lugar, queremos insistir en que esta crisis sanitaria es corregirla, combatirla y combatir sus efectos es la prioridad de este Gobierno, pero no dejamos de observar que esos efectos en el ámbito de la economía deben ser también contemplados y, por lo tanto, deben ser objeto de la regulación de este Gobierno. Y en este sentido queremos volver a recalcar que la actividad del Gobierno, la actividad a través de las medidas y los paquetes económicos, tienen un objetivo claro y es evitar repetir los errores de la crisis económica del año 2008, cuando una crisis económica devastó la economía española e hizo recaer los costes de la misma sobre las espaldas de la clase trabajadora. Todas las medidas que está haciendo este Gobierno están encaminadas a proteger a las familias trabajadoras, a evitar el quiebre de las pequeñas y medianas empresas y a sentar las bases de una recuperación económica que esperemos sea pronta después de superar la crisis sanitaria. En este sentido, queremos plantear en esta rueda de prensa algunas medidas que este Gobierno, a través del Ministerio de Consumo, ha puesto en marcha precisamente atendiendo a que esta crisis sanitaria y las medidas necesarias para combatirla han distorsionado el día a día, han distorsionado la actividad económica y han distorsionado las planificaciones que tenía mucha gente de nuestro país previstas en el ámbito de sus relaciones cotidianas. Y en este sentido tenemos que aprobar, y hemos hecho ya un paquete de medidas en este sentido, para mitigar los costes que producen en pequeñas y medianas empresas y también para los consumidores esta situación anómala y extraordinaria. Por eso la filosofía que ha seguido este Ministerio, la filosofía que ha seguido el Ministerio de Consumo y el Gobierno ha sido la de mitigar esos costes que se producen en las pequeñas y medianas empresas y en los consumidores, en las personas que habían tomado unas decisiones que se han visto alteradas como consecuencia del COVID-19. Por eso la filosofía se ha concretado en una serie de medidas. Por ejemplo, hemos aprobado una medida para que aquellas personas que hubieran comprado un producto o un servicio que no se ha podido materializar como consecuencia de la crisis sanitaria puedan obtener un reembolso por esa compra que no se ha podido satisfacer, precisamente en el ámbito del consumo, por ejemplo, de una entrada de teatro o de una entrada de cine, para que la cancelación de dichos contratos sean sin penalización y con el reembolso de los importes. Tendremos la oportunidad de encontrar acuerdos entre las dos partes, pero si a los 2 meses no hubiera un acuerdo entre la parte, digamos, que ofrece el servicio y la parte que lo compra, evidentemente tendrán que devolver la cantidad por el importe por el que se suscribió el contrato. Para aquellos contratos que tienen una continuidad, por ejemplo, aquellos contratos que se refieren a una suscripción en el gimnasio o una suscripción en una academia, se han establecido también una serie de procedimientos para garantizar que ese servicio que no se ha podido satisfacer pueda satisfacerse con posterioridad o, en cualquier caso, se le devuelvan los importes por el tiempo que no se ha podido ejecutar. Y después tenemos los llamados viajes combinados, o que son viajes en los que se han podido contratar y que no se han podido celebrar finalmente, en los que hay un intermediario o un operador de viajes y también hay un proveedor de servicios. Por ejemplo, en el caso de las agencias de viajes, que son las que intermedian entre el usuario y el que proporciona el servicio en última instancia. Lo que hemos establecido es que estos operadores de viaje, estas agencias de viaje, tendrán la posibilidad de ofrecer un bono al usuario que tendrá una aplicación de 1 año para que puedan sustituir de forma equivalente el servicio que no se ha podido prestar. Si transcurrido ese tiempo no se ha utilizado el bono, se podrá y se tendrá que devolver la cantidad reembolsada.
Desde luego, siempre preferenciamos y priorizamos el acuerdo entre las partes, de tal manera que si el consumidor, el usuario, encuentra que en su negociación bilateral con la empresa puede encontrar una solución óptima, pues siempre será preferible. Y en aquellos casos en los que el proveedor haya devuelto ya parte del servicio a la agencia de viajes, esa agencia de viajes deberá también devolver en la parte correspondiente al consumidor. Con estas medidas lo que tratamos es de mitigar, como decía al principio, los costes de una situación sobrevenida y de evitar también que las pequeñas y medianas empresas que ofrecen muchas veces estos servicios se vean encaminadas a una quiebra que, desde luego, es desagradecida. También hemos de decir que hemos ampliado la moratoria hipotecaria que se hizo en anteriores ocasiones a los créditos al consumo. Son créditos al consumo que para aquellas personas que están en condición de vulnerabilidad pues pueden dejar de pagar sus deudas de créditos al consumo durante un plazo de 3 meses para poder hacer frente a otro tipo de gastos en una situación como la actual. También hemos de indicar que en estas últimas semanas hemos visto, desgraciadamente, cómo algunas funerarias han aprovechado la pandemia para subir espectacularmente los precios y las facturas de los servicios que ofrecen, haciendo más doloroso aún, si cabe, el dolor de las familias que han perdido a familiares queridos. Por eso, este Gobierno y el Ministerio de Consumo, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, hemos aprobado una norma para mantener los precios que estaban vigentes el 14 de marzo, el día que se estableció el decreto del estado de alarma, para evitar que se produzcan movimientos especulativos que estén dirigidos de esta naturaleza. Estamos también atentos a este tipo de fenómenos que se producen en otro tipo de productos o servicios para atajar una especulación que consideramos absolutamente aberrante en momentos como los actuales. Y en materia de juego hemos de anunciar que hemos detectado que había un problema vinculado a un creciente consumo del juego online, de los juegos de azar y de apuestas, y para preservar la salud pública lo que hemos aprobado es la prohibición de la publicidad de estos juegos de azar y de apuestas en cualquier soporte publicitario, con la excepción del horario de la franja de la 1 de la mañana a las 5 de la mañana para televisión. En el resto de soportes publicitarios es en la totalidad del día. Hemos de entender que el confinamiento, como medida necesaria para atajar esta crisis sanitaria, tiene unos efectos que alteran la mayoría de las relaciones sociales, básicamente familiares, porque se realizan en el seno de las viviendas. Y eso lleva, en la mayoría de los casos, a un creciente consumo de la televisión y, por lo tanto, a una creciente importancia de los efectos de la publicidad. Por eso, como estamos hablando de un sector que puede derivar para algunos sectores poblacionales en problemas patológicos, hemos considerado que preservar la salud pública era, desde luego, necesario a través de esta norma. En este sentido, y para ir terminando, decir que el confinamiento afecta de manera desigual en términos de clases sociales. Es evidente que la dimensión y la naturaleza del efecto del confinamiento afecta de manera distinta si una familia vive en una vivienda de bastante dimensión o si lo hace en una vivienda de dimensiones reducidas, de menos de 70 metros cuadrados. Y, por lo tanto, nosotros sabemos y somos conscientes de que las medidas que estamos aprobando tienen el objetivo de preservar la salud de todas las personas, pero especialmente de las personas más vulnerables, de aquellas personas que se están viendo más afectadas por la crisis sanitaria y sus efectos. Y quisiera hacer una mención para terminar en este sentido. Sabemos que muchos padres y madres con niños y niñas menores están haciendo enormes esfuerzos para cumplir con las protecciones necesarias y las medidas que son necesarias para atajar esta crisis sanitaria. Y quisiéramos, desde el Gobierno y desde el Ministerio de Consumo, mandarles un mensaje de anhelo. Es un esfuerzo necesario y es un esfuerzo con un alto coste. Saben ustedes que estas medidas son necesarias para proteger a toda la población, pero especialmente a las personas más mayores y al sistema público de salud.
y, por lo tanto, nosotros, en cuanto las circunstancias sanitarias nos lo permitan, somos conscientes de que esto es una medida necesaria para niños y niñas que probablemente no sepan entender lo que está sucediendo, pero que sufren las consecuencias de esta situación. Y este Gobierno es sensible a esta circunstancia y, desde luego, somos conscientes de que hay que agradecer a los padres y madres de ese esfuerzo que están haciendo y a los niños y niñas por cumplir para proteger a nuestra sociedad. Gracias.